Hola queridos amigos, bienvenidos una noche más a Almas de Hispanoamérica, el programa, la serie donde meditamos los 72 nombres de Dios, uno a uno, noche a noche. Y estos 72 nombres son una herramienta fundamental porque han sido creados para que los utilicemos en nuestra vida cotidiana. Son 72 bendiciones que nos ayudan a enfocarnos en nuestra vida cotidiana. Eso es súper importante. Y algo más importante de estos 72 nombres funcionan desde el Gesed, desde la bondad, desde el compartir. Es decir, estas 72 bendiciones solamente pueden estar en tu vida si te animás a compartirlas. Hoy vamos a meditar el número 45, es el nombre del dinero. Trae abundancia de dinero, pero no solo eso, sino que la trae en el momento justo, en la cantidad adecuada. Así que bueno, vamos a meditar. Como cada noche, lo primero que hacemos es poner los pies en el piso, con las manos en paralelo, con las manos apoyadas sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba. La espalda recta, es lo que se llama la posición del mendigo. ¿Por qué? Porque vamos a recibir, vamos a ampliar nuestro recipiente para recibir cada vez más energía, para poder compartir cada vez más energía. Así que vamos a visualizar una estrella de David, un Maguen David, un escudo de David. Esto es una protección. ¿Para qué? Para nuestra alma, que la vamos a proyectar dentro de esa estrella, porque con estos nombres son de un mundo muy superior, el mundo de Atzilut, el mundo de los nombres de Dios, que está muy alejado de nuestro mundo físico normal, pero lo podemos hacer bajar. Pero necesitamos una interfaz, necesitamos que nuestra alma trabaje con esos nombres antes de que llegue a nosotros, porque tienen una vibración muy grande. Entonces vamos a proyectar nuestra alma en un plano más espiritual para finalmente traerla a nuestro plano físico. Si eres mujer y estás en tu periodo menstrual, por favor no medites porque sería un choque en tu cuerpo energético que no te haría nada bien. Así que vamos a comenzar a meditar. Si es la primera vez que meditas, por favor sigue mis palabras. Y si ya eres habitué de las meditaciones, enfoque tu intención y tu atención en recibir cada vez más energía y compartir cada vez más energía. Así que vamos a comenzar. Comenzamos respirando profundamente por la nariz. Inhalamos tranquilidad y exhalamos problemas. Una vez más. Inhalamos calma, seguridad y exhalamos dudas, temores, angustias. Una vez más. Inhalamos calma, tranquilidad, pasión y exhalamos dudas, temores, penas. Nos visualizamos dentro de una estrella de David, tan grande como la habitación en la cual estás, de un color dorado como el sol. Es un color protector. Y proyectamos dentro de esa estrella de David nuestra alma como unas de luz blanco, la que va a interactuar con estos nombres de Dios, especialmente con este nombre que vamos a llamar a otra estrella de David que vamos a tener enfrente como pantalla, y vamos a comenzar a llamar las letras una a una para ir activándolas. Llamamos a la letra Samej, la iluminamos. Si no conoces la letra, abre los ojos, mírala, ciérralos y visualízala en tu mente. Llamamos a la letra Aleph, la iluminamos. Y llamamos a la letra Lamed, la iluminamos. Si no conoces las letras, abre los ojos, míralas y ciérralos y visualízalas en tu mente. Si tenemos este nombre, este secreto activado, esas llamitas hacen una conexión y revelan el secreto oculto en cada una de esas formas. Y ahora vamos a interconectar esas llamas en una gran llama central que va a conectar con el pico superior de la estrella de David, que va a conectar con nuestra estrella de David, y esa energía va a penetrar en nuestra estrella y va a iluminar nuestro cerebro. Va a bajar a nuestro corazón, iluminar nuestro corazón, bajar a nuestro hígado, iluminando nuestro hígado. Hemos cargado de electricidad, magnetismo y gravedad esta energía.
Subimos esa energía al corazón, ilumina el corazón. Sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube el cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos como millones y millones de chispas de luz esta energía que se van a imantar en nuestra alma, en nuestra aura, aumentando nuestra vibración, ampliando nuestro recipiente para recibir cada vez estas 72 energías. No solo esta de dinero, todas, para poder brindar estas 72 energías. Y sentimos cómo aumenta la vibración de nuestra alma. Sentimos ampliar nuestro recipiente receptor para estas energías de un plano muy superior. Y como ninguno de estos 72 nombres puede usarse desde el egoísmo porque no surten efecto, vamos a pensar en alguien. Alguna persona querida o no tan querida, que necesita activar esta energía de dinero en su vida. Necesita conectar con la abundancia infinita. Así que vamos a pensar en esa persona con su nombre. Vamos a proyectarla en esa estrella de David como unas de luz blanco. Y vamos a compartirle de todo corazón esta energía que hemos activado en nosotros y la compartimos, conectamos con su estrella y esa energía penetra en esa estrella, iluminando su cerebro. Baja su corazón, ilumina su corazón y baja su hígado, ilumina su hígado completamente. Sube a su corazón, sube a su cerebro esta energía y permanece todo iluminado. Cerebro, corazón y hígado iluminado. Aumentando su vibración, mientras millones y millones de chispas de luz continúan ingresando en su estrella e iluminándola completamente. Y comienza a aumentar su vibración, ampliando su recipiente para recibir esta energía. Y sentimos la dicha de compartir con alguien querido. Y sentimos más dicha aún por compartir con alguien no tan querido, porque eso indica una elevación suprema en tu nivel de conciencia. Y esa es la clave para ampliar nuestro recipiente. Y ahora vamos a meditar todos juntos para nuestro querido planeta. Así que nos vamos a poner todos en un gran círculo, cada uno con su estrella de David, y vamos a proyectar desde nuestro corazón unas de luz plateado que penetre profundamente en el planeta, generando una bruma plateada, como una atmósfera totalmente plateada, un domo plateado, una bruma espesa que va a comenzar a imantarse en cada ser humano del mundo entero. Nos enfocamos en Hispanoamérica, que es el objetivo de nuestro programa, y vamos de sur a norte, de este a oeste, visualizando cada país completamente iluminado con esta bruma muy plateada. Los ciudadanos, las ciudades, los barrios, las casas todas iluminadas, cada persona aumentando su vibración en este tono plateado para aumentar su recipiente y aumentar la capacidad de recibir esta energía en sus vidas. Visualizamos cada región, aumentando la abundancia de cada persona, porque ha entendido que puede recibir
infinitamente esta energía en su vida. Y vemos nivelar para arriba la abundancia de todos. Cada persona recibe y recibe más, y más comparte, y más recibe. Más comparte y más recibe. Es un círculo virtuoso que se amplía ciudad a ciudad, país a país, región a región. Vemos todos los países de Sudamérica, de Centroamérica, las islas del Caribe, Norteamérica, todos nivelados, subiendo todos a un nivel equitativo para todos, donde ampliamos nuestros recipientes. Y desde Hispanoamérica compartimos al mundo entero la abundancia que ahora nos sobra. Sin mezquindad la compartimos. De todo corazón la compartimos. Ampliando cada vez más nuestro recipiente para recibir abundancia infinita. Vamos a respirar profundamente 3 veces para ir bajando a nuestro plano físico luego de haber compartido esta energía. Y visualizamos nuestro cuerpo, sentimos nuestro cuerpo. Y abrimos los ojos. El objetivo de esta serie es dar a conocer estas herramientas que nos permitan entender que somos co-creadores de un mundo maravilloso. Somos co-creadores a un nivel de conciencia superior donde hemos comprendido que nuestra parte del todo es sumamente importante y que si nosotros somos abundantes, nuestro entorno es abundante. Y si nuestro entorno es abundante, nuestro entorno aún mayor comienza a sentir esa abundancia. Y así crece y crece. Y luego tú y yo somos abundantes y nuestros entornos son abundantes. Y esto se expande y se expande. Y toda América es abundante. Gracias a tu meditación. Gracias a tu ampliación de tu recipiente para recibir estas energías. Espero que entiendas el poder que tienes y espero que entiendan el honor que tienes al compartir estas energías con todos los demás. Si deseas aprender más sobre Kabbalah, te sugiero ir al canal de mi maestro Albert Koslan, donde aprenderás muchísimas cosas. Hasta aquí el programa del día de hoy. Gracias por ver, gracias por estar aquí. Comparte todas estas energías, comparte esta serie para ir aumentando cada vez más las personas que entiendan su función en el mundo y que cada vez seamos más personas meditando, más personas vibrando en una abundancia infinita y más personas siendo plenas en sus vidas. Hasta mañana, que descanses. Buenas noches.